Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias por sumarte a estas transmisiones de los martes en la noche para hablar de derecho civil. En esta ocasión tenemos un gran invitado que ya verán ustedes de quién se trata, un extraordinario alumno del CUEC, actualmente está dentro de las filas del CUEC, ahorita les diremos de quién se trata. De ustedes nos gustaría saber, si fueran tan amables de decirnos, desde qué parte de la República Mexicana nos están escuchando, y si tienen alguna pregunta que hacer, con todo gusto, se la formularemos a nuestro invitado de esta noche. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Feliz y encantado porque esta noche me siento galardonada de tener a dos grandes amigos con los cuales compartir este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Pues vamos a develar el secreto. ¿Nos podrías decir quién es nuestro invitado de esta noche? Sí, con todo gusto. Él es el maestro Eduardo Ernesto Juchín Gamboa, gran amigo y excelente estudiante de nuestro CUEG. Me voy a permitir leerles un currículum, una síntesis para que lo conozcan un poco mejor. Actualmente él labora en el Consejo de la Judicatura Federal, ponencia de consejero como secretario auxiliar, anteriormente adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos como director de área. Se desempeñó en el sector financiero con experiencia de 18 años. Estudió la maestría en Derecho de las Empresas en la Universidad Anáhuac del Mayab. Cursó su licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana, obteniendo mención honorífica por medio de la Medalla al Mérito Universitario. Entre otros estudios que nuestro invitado ha cursado, destaca el diplomado de Nuevo Proceso Penal Acusatorio en el Instituto de la Judicatura Federal. Cursó la especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal. Diplomado en Derecho Procesal Civil en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha cursado también diversos diplomados, entre lo que destacan Derecho Bancario, Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Económico y Corporativo, todos ellos en la Universidad Panamericana con mención honorífica. Dentro de la docencia ha destacado como un gran catedrático, impartiendo materias de Derecho Bancario y Derecho Procesal Civil en la Universidad Autónoma de Yucatán, Derecho Monetario en la Maestría de Derecho Financiero en la Universidad Anáhuac, Cancún, Derecho Bancario en la Universidad Modelo en Mérida, en Yucatán. También ha participado como conferencista en el ciclo de conferencias de actualizaciones digitales al Poder Judicial del Estado de Yucatán y actualmente es un excelente y destacado estudiante del doctorado en Derecho en el CUEG. Bienvenido, querido maestro y amigo. Me gustaría iniciar preguntándote, nosotros sabemos que estamos inmersos en las redes sociales, en diferentes plataformas, por supuesto, y yo creo que nuestra vida alrededor de este confinamiento derivado de la pandemia, pues nos ha hecho adentrarnos más todavía en este mundo de las redes sociales. Pero, ¿por qué hablar de libertad de expresión dentro de las mismas? Hola, buenas noches. Bueno, antes que nada, les agradezco mucho la presentación a Vicente y a Ale, que son, como se habrán notado, unos extraordinarios amigos. Le agradezco al CUEC también la oportunidad de estar aquí y al auditorio su atención y su participación. ¿Por qué hablar de la libertad de expresión y de redes sociales, Ale? A mí me gustaría empezar, si me lo permiten, con una frase que se le atribuye a Voltaire. Se dice que Voltaire dijo: podré no estar de acuerdo con lo que digas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Eso se dice que decía Voltaire. Hay quien opina que esa frase en realidad fue de su biógrafa inglesa de nombre Evelyn Beatrice Hall, que quería resumir en una sola frase el pensamiento de Voltaire.
Pero mi pregunta es, más allá de si es o no de Voltaire, supongamos que fue de Voltaire. Voltaire lo diría actualmente, sostendría esa frase actualmente, defendería hasta la muerte nuestro derecho a decir lo que queremos decir. Pensemos en Trump, por ejemplo, que fue restringido en redes sociales recientemente. Lo defendería Voltaire. Y luego, por otro lado, a aquellas personas que publican ofensas, que publican tantas cosas, las fake news, las posverdades en tiempos de pandemia, ¿las defendería Voltaire? ¿Realmente las defendería? No lo sé. No sé si las defendería o volvería al sueño interno en el cual se encuentra en este momento. No lo sé. El tema de la libertad en las redes sociales volvió a nunca ha dejado de estar en la palestra, pero digamos que se volvió todavía más actual a raíz de las elecciones presidenciales de Estados Unidos el último año. Antes de que Trump fuera restringido, hubo una serie de restricciones y bloqueos por todas partes, particularmente al sector republicano de Estados Unidos por lo que en ese momento se calificó como falsedades. Y esto lo puso todavía más relevante, pero si nos podemos a pensar, insisto, el ejercicio que hacen muchos usuarios de su libertad de expresión en redes sociales, pues la verdad es que a mí me deja muy reflexivo. Yo todavía hoy, con motivo de esta plática, me atreví a visitar Twitter, porque ya no lo visito tanto, y pues lo que me encontré es, vaya, un escenario generalizado de ofensas, insultos, que tu mamá, que la mía, que aquí, que allá, bueno, unas cosas impresionantes. Entonces, yo no sé si esto es, bueno, no sé, sí sé que esto no es correcto, particularmente por la rapidez con la que estas expresiones, estas fake news, estas posverdades se difunden en redes sociales, que es casi instantáneo. Miles de usuarios tienen acceso a esta información en una fracción de segundo prácticamente. Por otro lado, atendiendo a lo que es la libertad de expresión, esta mayormente por la mayoría de los autores se sitúa en su origen en la conocida como Revolución Gloriosa de 1689 en Inglaterra. Por cierto, ¿por qué una revolución puede ser calificada de gloriosa? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, normalmente se ubica el origen en 1689 en la Revolución Inglesa de ese entonces contra el absolutismo del monarca que era, si no me equivoco, Jacobo I. Y en ese entonces lo que se hizo fue proteger a los parlamentarios, es decir, parlamentario, tú no vas a ser objeto de ninguna acción por lo que digas en el Parlamento, que es una protección que se le da a los legisladores hasta la fecha, incluso con excesos. Luego, posteriormente, la libertad de expresión evolucionó muchísimo en 1789 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, con motivo de la Revolución Francesa. En ese entonces, la restricción que se le puso a la libertad de expresión fue el orden público y el ejercicio abusivo. Es decir, ya no es un derecho absoluto, ya tiene restricciones. Orden público y ejercicio abusivo. Y con el tiempo, la libertad de expresión ha tenido una regulación más o menos estándar en el mundo occidental. El mundo oriental y el mundo del Oriente Medio tiene particularidades que no vamos a atacar en este momento porque si no nos distraeríamos de nuestro objetivo principal. En México actualmente la libertad de expresión está regulada en los artículos 6 y 7 constitucionales y sus restricciones son la moral, la vida privada, los derechos de terceros, no cometer delito y el orden público. Son las 5 restricciones que en este momento tiene nuestra Constitución para la libertad de expresión. Sin embargo, de 1689 a 2021 han pasado 350 años casi, 300 y tantos, y el derecho a la libertad de expresión sigue siendo precario. Sigue siendo un derecho que necesita mucha protección, que no todas las autoridades están dispuestas a respetar. Es increíble después de tanto tiempo que siga siendo un derecho precario, pero lo es, efectivamente lo es.
Ahora, por lo que respecta a las redes sociales, tal vez los más jóvenes no sepan de esto, pero pues yo estoy un poquito avanzadito en la vida y pues a mí sí me tocó. Yo me acuerdo de cuando se conectaban los módems y sonaba zzz, bzz, bzz, y se enlazaba. Y me acuerdo también que cuando decidías en tu casa utilizar internet te quedabas sin teléfono. Era uno u otro, pero no podías tener los dos. En ese entonces empezó a hablar de redes sociales desde esta etapa primitiva, con el AOL Messenger, con los foros de Windows Messenger, y había una red social que en aquel entonces se llamaba MySpace, todavía existe, según entiendo, con mucho menos alcance del que tuvo. Entonces se empezó a platicar, yo me acuerdo perfectamente de eso, se empezó a platicar de que, oye, ya puedes conocer gente en estos foros, puedes interactuar incluso con ellos. ¿En serio? Si ni los conoces, pues eres el chiste, me decían, conócelos a través de estas redes sociales. Y bueno, hice mis pininos en redes sociales, conocí gente, sí, pero no era una cosa que me apasionara ni mucho menos. Posteriormente evolucionó y hemos llegado a lo que ya todos conocemos como Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y todas estas redes sociales tan importantes que tenemos en este momento. Para efectos de esta plática, ¿qué entendemos por redes sociales? Son las plataformas de Internet en las cuales los usuarios pueden interactuar entre ellos y postear información. No es una definición académica, es únicamente para delimitar nuestro campo en esta plática. Vamos a dimensionar la importancia de las redes sociales. Fíjense que visité un sitio web que se llama We Are Social y Hootsuite. Son dos empresas que se dedican a medición de redes sociales y los datos que me encontré son impresionantes. Dicen ellos que en el mundo el 53.6% es usuario activo de redes sociales. Eso significa que son 4.2 mil millones de personas. 4.2 mil millones de personas. Ellos usan el término billions, pero billions en inglés se entiende diferente al español. En español son miles de millones. Los billions de los ingleses, pues. Y estos usuarios de redes sociales en el último año crecieron 13.2%. Ahora, quédense con el dato 53.6. ¿Y cómo está México en este entorno? México tiene usuarios al 77.2. 77.2. 7 de cada 10 personas es usuario activo de redes sociales. Y su crecimiento en el último año fue de 12.4%. ¿Cuántos usuarios son? 100 millones de usuarios en México. 100 millones de usuarios. Somos un mundo de gente. Y tan es así que aquí estamos en Facebook. O sea, todos estamos usando redes sociales en este momento. No podemos soslayar la importancia de la libertad de expresión en redes sociales. No podemos. ¿Por qué? Porque, miren, a mi modo de ver, hay excesos que deben ser restringidos. Hay cada barbaridad que luego veo que de verdad que no debe ser publicada. Y sí, efectivamente, al rato la bloquean. De hecho, hice un ejercicio en redes sociales y a cada rato me encontraba contenidos restringidos. También hay áreas grises donde a veces se restringe, a veces no, y hay restricciones que muchas veces son un error o son direccionadas por algún interés, según el afectado. Voy a permitirme compartir la pantalla para enseñarles dos casos de restricciones en redes sociales que me gustaría mucho que vieran. Vamos a ver. No sé si lo están viendo, creo que sí. Miren, esta persona que está en la pantalla es una modelo de tallas grandes. Ella se llama Tess Holiday, una modelo norteamericana que está catalogada como una de las 6 más importantes modelos en el mundo de tallas grandes. Esta foto que tenemos en pantalla fue bloqueada por Facebook. ¿No? Sí, fue bloqueada. ¿Vemos algo irregular en esto? Pues a mí me parece que no. La razón que dio Facebook para bloquear esta imagen es que iba en contra de sus valores de salud y vida sana. Así lo dijo. Esto, desde luego, originó una indignación en mucha gente, incluyendo la empresa que publicó esto, porque lo publicó una empresa de una marca de ropa. Entonces Facebook dijo,
publiquen otra cosa, publiquen a gente corriendo, gente en bicicleta, algo saludable. Desde luego que la empresa pues, hizo su respuesta y publicó esta foto. No sé si la ven, sí la ven. Es la misma modelo en bicicleta. Que bueno, finalmente es alguien que está en bicicleta, ¿no? Pues cumplieron. Y esta no se les bloquearon. Ahora, déjenme decirles, bueno, no, vamos a la siguiente. Voy a ponerles el ejemplo de otra publicación que fue bloqueada por Facebook. Todos la hemos visto, creo, o por lo menos los de cierta edad como yo la conocemos. Esta foto es una representación de la guerra de Vietnam en los 70s, con Estados Unidos participando. Es una imagen desgarradora. El autor es un noruego que se llama Nick Hult y fue premiado con el Pulitzer en 1973. Esta foto fue bloqueada por Facebook. La razón que dio Facebook para bloquear esta foto es que hay un desnudo. Y efectivamente lo hay. Sin embargo, creo que el desnudo pasa a segundo grado cuando vemos el entorno completo de la fotografía. Finalmente, hace poco, según entiendo, Facebook permitió que esta foto se publicara en sus redes sociales después de muchos argumentos en contra, afirmando que lo que se quería reflejar en esta imagen era la rudeza y la crudeza de una guerra que afectaba a los niños. Impresionante, es impresionante. Yo a mí me conmocionó mucho saber que estas dos fotos fueron bloqueadas. La primera puede parecernos banal. Es una modelo, tallas grandes, pues, modelo, moda. Sí. No está tan sencillo. ¿Por qué? Porque no publicar la fotografía de una mujer obesa implica discriminación hacia su persona, por un lado. Por otro lado, a mí me parece que Facebook no tiene derecho a moldear nuestros valores, ¿no? El hecho de que no se pueda publicar porque va en contra de los valores de ellos en cuanto a salud y vida sana, no significa que nosotros lo compartamos, pero significa que ellos tienen el poder de moldear nuestra cultura y nuestros valores. Es una cosa muy seria, no parece banal, pero no lo es. Las plataformas empiezan a, tal vez involuntariamente, tal vez voluntariamente, a moldear lo que nosotros debemos de pensar por la influencia enorme que tiene. Ahora, volviendo a la pregunta, por todas estas cosas creo que sí debemos de hablar de la libertad de expresión y de las redes sociales. Qué bien que lo dices, mi querido amigo. La verdad es que es todo un tema y un tema de actualidad que valdría la pena tratar desde muchos lados. Vamos a hacer un corte, pero agradecemos mucho a la comunidad CUEC que se manifiesta. Gracias a la maestra Nayeli Plata por seguirnos. Nayeli, muchas gracias. A la maestra Josefa López, muchas gracias por estar aquí. Y amigos del CUEC, el licenciado Aguilar desde Oaxaca, Tere Flores desde Chalco, del Estado de México, Víctor Ruiz desde Tijuana, Baja California. Qué amables por estar aquí con nosotros. Vamos a hacer un corte. Es muy breve. En un momento regresamos.
Estamos de regreso. Si te sumas a la transmisión en estos momentos, te informamos que estamos platicando con el maestro Eduardo Ernesto Juchín Gamboa y él toca esta noche un tema verdaderamente de actualidad: libertad de expresión y redes sociales. Me acompaña en la conducción la linda maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querido amigo, nos dejaste pensando con todos los datos que nos compartiste y sé que solo es una probadita de todo lo que sabes. Por decir algo, Facebook y WhatsApp pareciera, como tú lo dices muy bien, que estuvieran tratando de imponer valores o modas o cuestiones culturales o educativas. Y si vamos al extremo, a lo mejor hasta sistemas políticos. Esto me hace preguntarte, si fueras tan amable de pensar en esta pregunta, ¿tendríamos que tener un posicionamiento después de lo que nos acabas de comentar respecto a regular la libertad de expresión en redes sociales? ¿Tú qué opinas? Ay, qué pregunta, amigo. Yo creo que sí, yo creo que debemos tener un posicionamiento y de hecho, en todo este tiempo que han estado en las redes sociales, sí han habido gente que ha dicho, no, pues yo estoy de este lado y me manifiesto así. Por ejemplo, hay uno muy fuerte que es John Perry Barlow, que es ya falleció, un activista del ciberespacio importantísimo y que tiene un manifiesto. Si ustedes me lo permiten, les voy a leer una partecita que está sensacional y creo que ya nos van a estar explicación de lo que él piensa después de leerla. Permítame, por favor, aquí está. Gobiernos del mundo industrial, en nombre del futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. No hemos elegido ningún gobierno ni pretendemos tenerlo. Así que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquella con la que la libertad siempre habla. Declaro el espacio social global que estamos construyendo independiente por naturaleza de las tiranías que estáis buscando imponernos. Pues después de esto, pues está muy claro lo que piensa Barlow, o lo que pensaba. No, a ver, espérame, este es mi espacio, el ciberespacio es nuestro, no es de ustedes, gobiernos, no es de ustedes, es nuestro, de los usuarios, de los ciudadanos. Muy interesante. Sin embargo, traté de encontrar alguna alternativa que sustituyera a algún gobierno o alguna autoridad y no, parece que Barlow simplemente manifestaba que los gobiernos no debían intervenir, pero no estableció alguna propuesta respecto a algún sistema que pudiera sustituir esa autoridad, ¿no? Hay quienes dicen, no, a ver, espérate, ¿cómo que no va a haber gobierno? Espérate. A ver, debemos seguir la posición de John Locke. Bueno, John Locke es el filósofo inglés del siglo XVII, que es conocido como padre del liberalismo moderno y también es uno de los teóricos del contractualismo social, los que piensan que la sociedad o el gobierno se constituye mediante un acuerdo social. John Locke decía que donde no hay ley, no hay gobierno. Entonces, estas personas que siguen esta postura dicen, a ver, tiene que haber ley. Si no hay ley, no hay libertad. Tiene que haber ley porque sin ley, la ley lo que hace es limitar el abuso de otros. Si hubiera abuso de otros, no tendríamos libertad. Necesitamos una ley, necesariamente. Es otro posicionamiento. También hay otros que dicen, yo no sé, o sea, yo vi un video de no recuerdo el nombre, de un autor español que hacía así. Yo no entiendo por qué se preocupan tanto por la regulación de las redes sociales. Eso ya está. En nuestra regulación normal, no tenemos que hacer ningún cambio. Los principios ahí están. Apliquémoslos. No hace falta. Todavía así. No hace falta ningún cambio. Ahí está. Simplemente apliquemos lo que hay y no necesitamos nada más. Es decir, la regulación tradicional, la normal, la de nuestros códigos, nuestras leyes, para estas personas no necesitan ninguna modificación, basta con eso. Hay otros que dicen, a ver, papá, espérate, ¿cómo que la regulación normal? Pero si estamos ante algo nuevo,
algo peculiar. No podemos permitir que siga lo mismo. Tenemos que adecuar la regulación a las especificidades de las plataformas de redes sociales. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos un gran problema porque el mundo todavía no se ha puesto de acuerdo en quién debe regular las redes sociales. Hay quien dice, pues ¿quién más? Pues los gobiernos, ¿no? Pues para eso están, para eso les pagamos. Otros dicen, no, ¿cómo que los gobiernos? No, deben ser las empresas, o sea, ellos son los dueños. Ellos tienen su contrato, los usuarios los aceptan y pues ya es derecho privado, no hay que regular mucho, ellos se encargan de regular. Y luego hay quien dice, no, deben ser los usuarios. Respecto a esto, desde luego que cada posición tiene sus problemas, ¿no? Si nosotros confiamos la regulación de redes sociales a los gobiernos, pues yo no sé ustedes, pero a mí me da una enorme desconfianza de que la regulación atienda o las restricciones o los bloqueos atiendan a algún interés específico o alguna ideología específica de la facción que en ese momento se encuentra en el poder, la que sea. El gobierno podría estar, no podría, estaría tentado a ejercer su poder en las redes sociales para orientar contenidos en su beneficio y en provecho de sus intereses. Eso nos indica la experiencia que tenemos como ciudadanos en todo el mundo. Eso no es privativo de Estados Unidos, no es privativo de México, ni de España, es en todo el mundo. Así ha ocurrido en todo el mundo. Entonces, estas personas dicen, los críticos dicen, no, es que por eso no podemos dejar que los gobiernos se encarguen de regular. No podemos, no confiamos en ellos y la experiencia nos demuestra que no son confiables. Y luego hay los que critican a las empresas y dicen, ¿cómo vamos a dejar que una empresa regule la libertad de expresión en sus redes sociales? Las empresas no tienen como lógica regular. Su lógica es ganar, es tener ganancias para los accionistas, tener utilidades. Y si eso implica en algún momento una modificación o restricción a nuestro derecho de libertad de expresión, lo van a hacer. Ya, a nuestro derecho a la privacidad ya nos costó con Facebook. Pero esa es la crítica que se hace. No podemos confiar en las empresas. Ellas no tienen esa orientación hacia el servicio público. Buscan su servicio privado y con una cucharota grandota para despacharse. Ahora, respecto a la crítica de que los usuarios sean los que regulan, los críticos de ese sistema dicen que sería muy difícil que se pusieran de acuerdo entre ellos y que más bien caería en una especie de anarquía. Lo que a mí me parece que es una falta de confianza en los usuarios, pero podrían tener razón, no lo sé. Pero esa es la fuente de las críticas. Por otro lado, hay una alerta que sacó o que ha escrito una abogada y académica norteamericana que se llama Kate Klonick. Kate Klonick dice que las plataformas de redes sociales son los nuevos gobernantes de discurso en línea. O sea, no gobiernos, no usuarios. Las empresas son los nuevos gobernantes de los discursos en línea. Entonces, pues así estamos. Pero respecto a esto, yo creo que sí debemos tener un posicionamiento, tal vez no necesariamente casándonos con una de estas posiciones que acabo de relatar, pero necesariamente debemos tener un posicionamiento, Vicente. Fíjate qué interesante, amigo, lo que nos cuentas. Estamos viendo entonces todos los criterios, o la gran mayoría de criterios que se emplean para este tema de las redes sociales, ¿no? Y la libertad de expresión. Pero pues voy a aprovechar que te tenemos aquí y que tú eres un gran experto. Y sí me gustaría que tú nos definieras o nos aterrizaras un poco de cómo se regula actualmente la libertad de expresión en estas redes sociales. Porque ya vimos que es un mundo, pero nosotros como usuarios, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo está regulado esto o no está regulado? Pues sí está regulado de manera diferente. Platiquemos de las dos más importantes, me parece, que son Facebook y Twitter. Facebook es un caso, ¿eh? Es un caso. Si a ti te restringen un contenido, lo puedes impugnar.
Si te suspenden tu cuenta, si te la eliminan, lo puedes impugnar, pero quien revisa la impugnación es un revisor de Facebook. El revisor de Facebook dice, tiene razón, no tiene razón, fue un error nuestro, no fue un error nuestro, y ya. Sin embargo, a diferencia de otras, Facebook dice, si tú no estás de acuerdo con la resolución del revisor de Facebook, entonces puedes impugnar la resolución del revisor de Facebook ante un consejo que nosotros hemos constituido, que se llama Consejo Asesor de Contenido, que es la entidad máxima de impugnaciones. Es el papá de las impugnaciones de Facebook. Es muy interesante este Consejo Asesor de Contenido. Lo revisé, estuve checándolo, ya desde hace tiempo tenía yo la inquietud sobre este tema, le he traído muchas ganas durante mucho tiempo. Y este consejo Asesor de Contenido está constituido por figuras de todo el mundo, por líderes sociales, por políticos, con una respetabilidad enorme. Incluso está un premio Nobel de la Paz entre ellos. Expertos en derechos humanos, académicos, ex primeros ministros. Impresionante, impresionante. Y efectivamente están representadas todas las regiones del mundo. ¿México tiene algún representante? No. No tenemos ninguno. Hay en América Latina, pero México no tiene ninguno. Este consejo resuelve las impugnaciones que presentan los usuarios, pero no todas. Ese es parte del problema. Facebook solamente, el Consejo Asesor de Contenido solamente resuelve aquellas que sean relevantes, que tengan un impacto en políticas futuras. O sea, que realmente sean complejos, significativos. Entonces, si yo voy y les digo, oigan, me impidieron publicar mi video del sol que se estaba ocultando, pues me van a decir que, pues, qué pena, porque debió haber estado bonito. Tiene que ser algo significativo. ¿Qué casos ha resuelto este Consejo Asesor de Contenido? Pues el de Trump. Por ejemplo, cuando Trump fue suspendido en Facebook, impugnó el señor, y el Consejo Asesor de Contenido le dio parcialmente la razón. El Consejo Asesor dijo, Facebook, tienes razón, debiste haber restringido el contenido. Facebook tiene razón, debiste haber suspendido la cuenta y eliminado también, pero Facebook no tiene razón porque lo hiciste indefinidamente y tus reglas no dicen eso, dicen que tienes que dar una temporalidad. Entonces, creo que le pusieron de temporalidad un año, algo así, o sea, ahí viene de regreso el señor, con todo lo que eso implica, pero ese no es el tema. Entonces, lo que pasa con el Consejo de Asesor de Contenido es que resuelve ese tipo de asuntos. Había otro que también pude, porque además los encuentras, o sea, si le exploras a Facebook, sí encuentras incluso las sentencias del Consejo Asesor. Había un señor que publicó un mensaje de Goebbels, el político nazi, y se lo bloqueó así. Entonces el señor impugnó, le dijeron que no, se fue al Consejo Asesor de Contenido, el Consejo consideró que sí era relevante, y lo que el usuario decía es, oye, yo no quería decir que Goebbels tenía razón, yo lo que quería era asimilar lo que dice Goebbels con lo que dice el güerito que está gobernando mi país, uno de tez naranja, así, medio loco, que perdió una elección. Entonces, le dieron la razón y reinstalaron el contenido, pero son de ese tipo de asuntos fuertes, los que realmente tienen mucho peso de política interna respecto a la restricción de contenidos. Esto por lo que hace a Facebook. Por lo que hace a Twitter, Twitter es un poco mucho menos avanzado que Facebook. Sí puedes impugnar el contenido, pero ahí se acaba. O sea, si te dicen que no, es no. Si te dicen que sí, es sí. O sea, ya, basta. Lo que sí es que hay una variación. Antes nada más podías impugnar tu contenido, el que a ti te bloqueaba. Ahora tú puedes impugnar que no bloqueen un contenido de otro usuario o que bloqueen el contenido de otro usuario. Ya puedes hacer eso también. Esto es relativamente nuevo, creo que tendrá un año y medio que ya se puede hacer, pero antes no se podía. En ambas plataformas es el caso.
Ahora, por lo que respecta a Facebook, recordemos que hace grupo con WhatsApp y con Instagram, por lo que yo no estoy seguro si las políticas se aplican a estos casos también. Por lo menos en Facebook así está. Y pues básicamente estos son los procedimientos. Qué interesante, mi querido amigo, porque estoy seguro que todos con la emoción de participar en las redes sociales no hemos leído ni siquiera el contrato, ¿no? Y no teníamos ni idea de todo lo que nos descubres ahora, ¿no? Todo lo que hay atrás de esto. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Agradecemos muchísimo a la comunidad CUE que se sigue manifestando, a la maestra Telma Merino, muchas gracias amiga por estar aquí, al doctor Magdaleno Villanueva Flores, o Captain My Captain, aquí puntualmente todos los martes en la noche, y a nuestros amigos del CUE, María Lourdes Romero Velasco, Emanuel Altamirano, Jorge Rivero desde Mérida, igual que Socorro Narváez, Jorge Rojas, muchas gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, no se vayan, en un momento regresamos. Este último año la vida nos ha enseñado lo impredecible que puede ser, pero todos juntos hemos demostrado que nada puede detenernos. Gracias a todos esos maestros y alumnos que no tiraron la toalla y se adaptaron al cambio tan repentino, a los que nunca habían entrado a una videoconferencia y tuvieron que aprender de cero, los que no sabían cómo prender su cámara y sus micrófonos y ahora saben hasta cambiar el fondo, porque estos pequeños actos solo demuestran tu ambición para seguir preparándote para el futuro, porque tus ganas de superarte vencen cualquier barrera. Aunque nuestras aulas estén vacías, en ningún momento hemos estado solos. Gracias a toda la comunidad CUE. Ahora más que nunca lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Estamos de regreso. Gracias si te incorporas a la transmisión en estos momentos. Te informamos que estamos platicando con un extraordinario especialista en el tema, el maestro Eduardo Ernesto Juchín Gamboa, quien nos platica esta noche de libertad de expresión y redes sociales. Me acompaña en la conducción la linda maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querido amigo, en realidad es que me emociona el tema, pero pues ya me preocupó con todos los datos que nos has compartido, muy interesantes. Me gustaría saber si, cuáles son las experiencias, tú que tienes mucha información de este tema, cuáles son las experiencias a nivel internacional con respecto a este tema. Yo sé que es muy occidental de WhatsApp, pero a nivel mundial hay muchas redes. ¿Nos podrías compartir alguna de la información que tienes a nivel internacional? Claro, amigo, con mucho gusto. De hecho, déjenme decirles que los gobiernos en materia de redes sociales tienen un color favorito. Sí, los gobiernos en materia de regulación de redes sociales tienen un color favorito. Es el gris, porque no regulan. La mayoría no regula. Pero hay algunos que sí han regulado. Por ejemplo, indirectamente está Estados Unidos con su famosísima, extraordinariamente conocida Decency Act. La Communications Decency Act fue ideada como una herramienta en contra de la pornografía en Internet. Su sección 230 es la que es considerada como piedra angular de la libertad de expresión en redes sociales. ¿Por qué? Porque la sección 230 lo que dice es, básicamente dice esto: redes sociales, ustedes no son responsables de lo que publiquen sus usuarios, aunque tengan restricciones en su política interna. Así que no se me preocupen, ustedes tranquilas. ¿Por qué se considera como la piedra angular? Porque si fuera de otro modo, las redes sociales, dicen, no podrían proporcionar el servicio en los mismos términos en que lo hacen actualmente. Esto es por lo que respecta a Estados Unidos. De hecho, déjenme decirles que Donald Trump trató de cambiar muchas cosas de la Decency Act. Sin éxito, yo creo que afortunadamente no solamente para Estados Unidos, sino también para el mundo. Bueno,
Esto es en Estados Unidos. Sin embargo, la zona del mundo que está más avanzada en esto es Europa. En Europa, Alemania sacó una ley de aplicación de redes. Su nombre en alemán no se los voy a decir porque no lo puedo pronunciar. Es complicadísimo y además si lo pronunciara no estoy seguro de poder pronunciarlo bien y en beneficio de la gente alemana que lo está viendo en este momento, prefiero no pasar esa vergüenza. Digamos, ley de aplicación de redes. La ley de aplicación de redes establece sanciones económicas muy elevadas si las redes sociales no restringen el contenido ilegal que se publique. Es decir, ahí sí hay participación, a diferencia de Estados Unidos. Tu red social sí eres responsable de lo que publique el usuario si no retiras el contenido y este contenido es ilegal. ¿Cómo se define la ilegalidad? La legalidad se define en términos de sus leyes locales. Tienes tu red social 24 horas para retirar un contenido evidentemente ilegal y 7 días si la ilegalidad no es tan evidente. Así lo dice la ley. Entonces, ¿quién tiene que tomar la decisión de si es legal o ilegal? Resulta que la red social. O sea, la red social tiene que calificar el contenido y determinar si es evidentemente ilegal o nada más es así como que medio ilegal. Entonces tienes o una semana o 7 días. Pero entonces la responsabilidad que están dejando la red social es impresionante. Ellos tienen que determinar la legalidad del contenido, pero aparte, tienen que retirarlo en friega porque las multas son altísimas. Ahora, hay otra cosa importante. Vamos a pensar en esto. Si yo red social, vamos a ponerlo todavía un poquito más aterrizado. Soy el abogado de Facebook en Alemania. Acabo que tengo el tipo alemán por todas partes. Entonces, supongamos que me llega una consulta de Facebook porque en ese momento están publicando un contenido. Oye, Eduardo, ¿esto es legal? ¿Lo retiramos? ¿Es evidentemente legal o nada más es ilegal? Para que yo sepa en cuánto tiempo tengo que retirar. Entonces yo lo empiezo a ver. No sé. Es decir, puede ser legal y puede ser ilegal, dependiendo de cómo se vea. Pero aparte, pues para su legalidad o ilegalidad, tal vez incluso esto sería motivo de litigio. No, a ver, abogado, no sé, creo que todos hemos tenido esa experiencia. A ver, a mí no me vengas con eso. Dime sí o no. O sea, ¿qué hago con esto? ¿Qué creen que va a hacer el abogado? Pues va a protegerse y va a proteger a la empresa. Ante la duda, no publiques. No publiques. Pero esa no publicación ante la duda es una restricción que podría ser ilegal de la libertad de expresión. Pero además, restringir contenido legal no tiene sanción. Nada más tiene sanción no restringir contenido ilegal. Pero si tú restringes el contenido de alguien que sí era legal, no te sancionan. ¿Qué crees que van a hacer las redes sociales? ¿Se van a proteger? Entonces, ante la duda, van a restringir contenido que podría ser legal. Pero no es el único caso. Peligrosamente, Francia ha seguido el ejemplo. Igualito. ¿Quién es responsable de determinar la legalidad? También las redes sociales. El riesgo es exactamente el mismo. Básicamente, este es el mayor avance que hay porque en otros países, insisto, el color favorito es el gris. Y hay un montón de redes sociales. En Rusia hay una que tampoco voy a tratar de pronunciar, pero se identifica con la BK, que es muy importante en Rusia, y en Brasil hay una que se llama Orkut, y que según entiendo en algún momento superó el número de usuarios localmente a Facebook. Importantísima, importantísima. Y así están las cosas. Oiga, maestro, qué interesante lo que nos está contando y sorprendente de la poca o nula regulación que hay internacionalmente en relación pues a este tema tan importante. Pero cuéntenos, nosotros acá en México, ¿cómo andamos? ¿Qué tal nuestra regulación? Ay. En México. Podríamos contestar gráficamente así, paréntesis, punto, paréntesis, puntos suspensivos. ¿Qué hay? No hay.
no hay. Últimamente, el año pasado, si no recuerdo, el senador Ricardo Monreal, quien es conocido político como líder de Morena en el Senado, de la mayoría de Morena, promovió una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, en donde proponía regular las redes sociales. ¿En qué consistía esta regulación? Bueno, para empezar, era de 1 millón de usuarios para arriba, o sea, Facebook, Twitter, todas las grandotas, ahí van a estar. Ahí van a estar si es que la iniciativa se aprueba, que hasta donde entiendo no ha sido presentada. Según el Sistema de Información Legislativa, no ha sido presentada. Propone que cada red social debe pedir autorización al gobierno mexicano para operar. Pero para que el gobierno mexicano otorgue esa autorización, en los términos y condiciones deben establecerse claramente canales de impugnación de los usuarios que sean restringidos en cuanto a sus contenidos. Y estas restricciones deben ser acordes con los artículos 6 y 7 constitucionales. Por otro lado, la red social establece un mecanismo interno de impugnación, pero si el usuario no está de acuerdo, ¿qué hace? Pues resulta que en la iniciativa hay la consideración de un procedimiento abreviado en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene que ser muy rápido, en donde los usuarios se van a quejar y le dicen, oye, papi, gobierno, Facebook me restringió, impugné, y pues me dijo que de todas maneras no, así que vengo contigo. Contra esa resolución del IFETEL procede el amparo. Lo dice la propuesta, pero yo creo que aunque no lo dijera, pues es un acto de autoridad, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Las multas para las empresas son, la mínima es de 1 UMA. ¿Qué es 1 UMA? Ay, por favor. La máxima es de 1 millón de UMAs. La unidad de medida de actualización, esa es la UMA. La UMA, recordemos, vale 89.62 pesos, o sea que la multa es de 89 millones de pesos, la máxima. ¿Quién determina la legalidad del contenido que debe ser restringido? ¿Quién creen? Según la iniciativa. Pues sí, la red social. Otra vez el mismo esquema que los europeos, dejar la responsabilidad de las redes sociales. Pero no tenemos mucho. Lo que sí es interesante es que en agosto de este año trascendió en la prensa que un juzgado de distrito consideró como autoridad responsable a Facebook y dio entrada a un amparo por una restricción de una imagen que un usuario intentaba publicar. No me acuerdo si fue Facebook o Instagram, pero bueno, es lo mismo, la misma gata pero revolcada. Lo interesante es que el juzgado de distrito lo consideró como autoridad responsable. Ahora viene la pregunta obligada, necesaria. Entonces, podemos concluir que ya superamos la etapa en la que los únicos que podían violar nuestros derechos humanos eran los gobiernos. Es decir, ahora empresas privadas pueden violar nuestros derechos humanos. Ahí dejo la pregunta. Pero así estamos en México. Qué interesante información, amigo, porque en realidad, pues acudes todas las instituciones con la información que nos brindas y es un momento de reflexión para todos los que nos siguen de este tipo de datos y redes que son muy, muy, muy familiares para nosotros todos los días. Decía una amiga, es que nos dormimos con Facebook y nos levantamos con Facebook, ¿no? Es al último que despedimos en la noche y al primero que saludamos en la mañana antes de cualquier otra cosa. Vamos a hacer un corte. Agradecemos mucho a la gente que se sigue sumando a la transmisión. Muchas felicitaciones para nuestro invitado por parte de Ariana Alcocer. También está Adelina León Pérez. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer un corte. Es muy breve. No se vayan. Regresamos.
Estamos de regreso. Muchas gracias que estás con nosotros. Si te conectas en este momento, te informamos que estamos platicando del tema libertad de expresión y redes sociales. El experto invitado de esta noche es el maestro Eduardo Ernesto Juchín Gamboa, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros y pues vamos a aprovecharlo, mi querida amiga. Claro, sí. Comentábamos que el tiempo se pasa rapidísimo, es muy interesante todo lo que nos está comentando. Y en base a esto sabemos, estamos enterándonos de la gran laguna que tiene todo este tema de la libertad de expresión en las redes sociales, de lo poco reguladas que están tanto a nivel nacional y bueno, en México pues ni decirlo. Pero me interesaría mucho que nos explicara cuál podría ser el camino para llegar a una regulación adecuada en este tema. ¿Cuál sería su experiencia? Me queda así. Es una pregunta totototota. Es una pregunta que yo no me atrevería a contestar por muchísimas razones. Una de ellas es que me falta información, que mi perspectiva no incluye todos los puntos de vista que se deben de abordar. Yo soy usuario, no tengo mayor información, pero sí podría decir que si vamos a regular redes sociales, tenemos que entrarle con convencimiento. Y una de las cosas que debemos hacer es involucrar a todos. Fíjense, por ejemplo, la iniciativa de Ricardo Monreal tuvo el mérito de que se atrevió a hacerlo. Se atrevió, es el único que lo ha hecho. Pero es una iniciativa tradicional, vertical, de arriba hacia abajo. Yo creo que si vamos a regular redes sociales, no debe ser así. Debemos de participar todos. Y cuando digo todos, todos. Es decir, gobiernos, organismos internacionales, usuarios, sociedad civil, pero sobre todo lo que yo llamo la cibersociedad civil nacional e internacional. Estos usuarios que todos los días usan las redes sociales, que ven lo que publican otros, tienen que participar también. Es una decisión de todos. No se puede tomar parcialmente desde las empresas, como es el caso ahorita. Las empresas, en su mayoría, en la mayor parte del mundo, están decidiendo unilateralmente qué publicar y qué no. Yo creo que tenemos que entrarle todos. Ahora, por otro lado, no basta, yo estoy convencido de esto, no basta el reconocimiento formal de la libertad de expresión como un derecho sustancial, sustantivo del hombre. No es suficiente, sino que además debe ser garantizado con mecanismos eficientes por parte del Estado. Y en eso, los gobiernos nos quedan a deber, ¿eh? No estoy hablando de México, estoy hablando de todo el mundo. Nos quedan a deber. Porque sí, todos reconocen, no, sí, el derecho humano, la libertad de expresión, pero ¿qué mecanismos tienes para garantizar que nosotros, tus ciudadanos, podamos ejercer debidamente ese derecho? Ahí es donde nos falla. Ahora, por otro lado, se ha dicho mucho que el derecho reconoce situaciones de hecho y las formaliza, lo cual a mí me parece correcto. También las crea, pero en los menores de los casos. La mayoría de los casos el derecho reconoce y formaliza. La pregunta es, ¿por qué no hemos formalizado redes sociales? Yo me acuerdo que cuando se ha platicado de esto, es que es un tema muy complejo, es que es nuevo, tenemos que entenderlo. Pues sí, pero desde 2012 Facebook es lo que es. Ya llevamos 9 años y al parecer todavía no lo hemos entendido. No significa que sea responsabilidad de alguien. Yo creo que es responsabilidad de todos, de políticos, de empresas, de sociedad civil, de abogados, sociólogos, todos. Todos somos corresponsables en la falta de regulación o en no haberle entrado a la regulación. Yo creo que ya es momento. Ahora, por otro lado, nada más como reflexión, la libertad de expresión tradicionalmente era considerada gobierno, gobernado. Yo respeto tu derecho a la libertad de expresión y tú, gobernado,
ejerces tu derecho a la libertad de expresión con las limitaciones que la ley te establece. Eso es lo tradicional. Caput, se acabó, se rompió. ¿Por qué? Porque aquí ya hay una tercera parte que son las empresas. Que las empresas te restringen o te permiten el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, esa relación dual, ya, por lo menos en materia de redes sociales, es cosa del pasado. Eso lo tendríamos que considerar para la regulación, Ale. Desde luego que también podríamos pensar en que sí debe haber un medio de impugnación para los usuarios, pero también creo que esos medios de impugnación, tal vez por lo menos en un segundo filtro o en uno de los casos más relevantes, tienen que participar interdisciplinariamente las instituciones. Y no solamente interdisciplinariamente, sino interinstitucionalmente, me atrevería a decir. Organismos supranacionales para los casos más complejos, junto con representantes de derechos humanos, sociedad civil y gobiernos. Pero desde luego, eso es algo que todos tenemos que decir. Qué interesante propuesta, mi querido amigo. Me hiciste recordar la canción de With or Without You de Bono, de YouTube. Uno de los principales accionistas de Facebook, además, ¿no? Muy activista en este tipo de temas. Y también me hiciste recordar, pues yo sé que los políticos, no nada más aquí en México, sino en otros países, pues no saben ni por dónde entrarle, porque las veces que han citado los legisladores en Estados Unidos al dueño de Facebook, pues terminan preguntándole frivolidades en lugar de cosas de verdadera trascendencia que las tiene. Y bueno, evidentemente Harvard Boy pues se mueve como pez en el agua y pues lo disfruta, ¿no? Cuando va a estas pláticas. Me gustaría preguntarte, ¿hay alguna opinión de los dueños de las redes sociales en este tema? Y entendiendo que pues ahora son gente pues de altos vuelos en lo económico y después de lo económico también en lo social y en lo político, porque se han estrenado en cuestiones políticas en algunas partes del mundo. ¿Qué opinión te merece, mi querido amigo? Pues mira, sí ha habido pronunciamientos. Pues si ustedes me lo permiten, les voy a leer una frase que hubo en un pronunciamiento justamente. Textualmente dijo: señor Dorsey, ¿quién demonios lo eligió a usted y le puso a cargo de decidir lo que los medios de comunicación pueden reportar y lo que el pueblo estadounidense debe oír? ¿A quién se lo dijeron? A Jack Dorsey, el CEO de Twitter. ¿En dónde? En una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos. ¿Quién? Ted Cruz. ¿En qué contexto? Las elecciones norteamericanas, y se acababa de prohibir la cuenta de Trump. Ted Cruz, desde luego, es un republicano connotado por cosas buenas y cosas malas, pero en todo caso se consideraba cercano a Trump. Así se lo dijo, así se lo soltó. Entonces Jack Dorsey, con una tranquilidad que a mí me pareció pasmosa, para preparar este puntito, vi el video a ver cómo reaccionó Dorsey. Reaccionó muy bien y dijo que lo que él busca en Twitter es una mayor transparencia y una conversación saludable. Pero en otras comparecencias o en otras declaraciones, Dorsey ha reconocido el fracaso de su red social. Es que Twitter es la que más le veo problemas con sus bots, con sus ofensas. O sea, tú publicas algo en Twitter y sabes que alguien te va a decir cualquier barbaridad. O sea, así de agresivo está Twitter. Me recuerda el mar del Caribe, o sea, así con los tiburones comiéndose unos a otros, así está Twitter. Eso en cuanto a Twitter. En Facebook, Zuckerberg ha sido más explícito. Publicó el 30 de marzo de 2019 en el Washington Post un artículo famosísimo donde él decía, pues a mí me dicen muchos legisladores que las redes sociales tenemos mucho poder en cuanto a libertad de expresión. Y yo les digo que tienen razón, tienen toda la razón, pero entonces lo que yo les pido a los reguladores de Internet es que regulen. Vamos compartiendo responsabilidades. Esto en lenguaje coloquial significa no le saques, remójate, no me dejes solo.
Zuckerberg está, es el referente más importante. Dorsey también, pero desde luego que el desarrollo, como vemos en este tema, es diferente en ambas plataformas. Pero sí, eso es lo que, lo que han dicho. Este artículo de Zuckerberg tuvo unas reacciones impresionantes en el Senado, en el mundo, y ya. Ya. O sea, fue en marzo de 2019. Estamos en noviembre de 2021. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. Mi querido amigo, hemos disfrutado verdaderamente esta conversación y me gustaría aprovechar estos par de minutos que nos quedan. ¿Qué perspectiva ves para los próximos días o años con respecto a las redes sociales? Porque me parece que en lo económico se han vuelto verdaderamente poderosas, inclusive aún en contra de su propia voluntad. El mundo las ha elegido las campeonas en las bolsas de muchos países y verdaderamente que han ganado lo que ni ellos mismos esperaban. Y esta fuerza les hace ser jugadores en todos los temas políticos, económicos, culturales, a nivel internacional. Con tu experiencia, ¿cuál sería el futuro de las redes sociales, sobre todo en este tema de la regulación? Por favor. Muchas gracias, amigo. Gran pregunta. Gran pregunta. Yo creo que la tendencia que está marcando Europa en este momento va a ser continuada por otros países como un intento de regulación. El problema que yo le veo a ese esquema es la responsabilidad que se le sigue dejando a las redes sociales y la tentación de las redes sociales a protegerse, bloqueando contenido que pudiera ser perfectamente legal. Yo creo que hacia allá vamos. Incluso ya vemos que la iniciativa de Ricardo Monreal va por ahí, pero igualito. No ha habido en este momento planteado un esquema diferente, que sea sustancialmente diferente, pues. Todos los sistemas que hay están apuntando hacia ese sentido. Y yo creo que una reforma o una regulación que sea vertical, tradicional, no es aceptable en este punto. Yo insisto, todos deberíamos de participar. Ciberusuarios del mundo, unidos. Yo creo que es por ahí, amigo. Pues nuevamente, verdaderamente que hemos disfrutado mucho tu presencia esta noche. Mi querida amiga, un mensaje final, nos vamos, mi querida maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querido amigo, un placer realmente el haber compartido este espacio con ustedes. Dos grandes amigos, compañeros del doctorado. No sé si son más brillantes estudiantes o más brillantes amigos, pero créanme que para mí ha sido un placer. Agradezco mucho esta oportunidad, estar con ustedes. Agradezco mucho al CUEG también por darnos esta oportunidad. Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos honran con su presencia. Hasta la próxima. Buenas noches. Mi querido amigo, un mensaje final para despedir la transmisión. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, yo insisto en mis agradecimientos, le agradezco mucho al CUEG, les agradezco mucho a ustedes dos la oportunidad y el apoyo en este espacio. Le agradezco al auditorio la paciencia para escucharme y pues la verdad es que es un tema que yo disfruto mucho. Esta plática era para tomarla con un cafecito o algo así. Muchas gracias por todo. Agradecemos mucho a toda la gente que se suma a la transmisión de estos martes en la noche. Marta, Laura García, Paola Espadas, muchas gracias por estar con nosotros. En realidad disfrutamos mucho el tema porque además de ser de mucha actualidad, la información fue muy valiosa. Yo creo que muchos de los que están escuchándonos esta noche han recibido información de la que probablemente no nos habíamos hecho esa gran reflexión a la que hoy nos ha invitado el maestro Eduardo Ernesto Juchín Gamboa al hablar del tema libertad de expresión y redes sociales. Soy CUEG. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.
Bye.